Me llamo Elena, y aunque el mundo me ve como una mujer mayor que camina sola por las calles empedradas de este pueblo olvidado, hay un secreto que he guardado durante años, uno que me quema el pecho cada vez que respiro. Ellos me quitaron mi dinero, mi casa, mi dignidad, pero la lealtad de mi perro conmocionó a todo el pueblo y me salvó de un abismo que nadie imaginaba. Fue en una noche de tormenta cuando todo cambió para siempre, cuando descubrí que las personas que más amaba me habían traicionado de la manera más cruel, dejando mi vida en ruinas, y sin embargo, en medio de esa oscuridad, un animal simple y fiel hizo lo que ningún humano pudo, revelar la verdad y restaurar un pedazo de mi alma rota. Si sigues escuchando, te contaré cómo perdí todo lo que creí mío, pero gané algo que el dinero nunca podría comprar, una lección de amor incondicional que aún me hace llorar en las noches silenciosas. Hoy, a mis 68 años, vivo en una pequeña casita al borde del pueblo, una que alquilé con lo poco que me quedó después de aquel infierno, y cada mañana me despierto con el sol filtrándose a través de las cortinas deshilachadas, tiñendo de oro el polvo que flota en el aire como recuerdos suspendidos. El aroma del café que preparo en mi vieja cafetera italiana me envuelve, pero ya no sabe igual, es más amargo, como si el tiempo hubiera impregnado cada grano con el peso de los años. Me siento en la mesa de madera astillada, con las manos temblorosas sujetando la taza caliente, y miro por la ventana como los vecinos pasan apresurados, sin apenas saludar, porque en pueblos como este, la soledad se pega a uno como una sombra larga al atardecer. Mi rutina es simple, casi invisible. Camino hasta la plaza para comprar pan fresco, sintiendo el crujido de mis rodillas con cada paso sobre las piedras irregulares, y a veces me detengo frente a la iglesia antigua, donde el eco de las campanas me recuerda las misas a las que iba con mi familia, pero ahora entro sola. Enciendo una vela por los que se fueron y por los que me traicionaron, sintiendo el calor de la llama lamiendo mis dedos arrugados como un consuelo efímero. En casa, el silencio es mi compañero constante, roto solo por el tic-tac del reloj de pared que heredé de mi madre, un sonido que marca el paso de horas vacías en las que leo libros viejos con páginas amarillentas, o tejo mantas que nadie usará, mis dedos entumecidos moviéndose por inercia mientras mi mente vaga por senderos del pasado que no me atrevo a recorrer del todo. Hay un cajón en mi cómoda que nunca abro, sellado con una llave que cuelga de mi cuello como un talismán, y dentro hay cartas, fotos y documentos que queman como brasas. Evito la habitación del fondo, donde el polvo cubre los muebles como una mortaja, porque allí solía dormir mi esposo, y el olor a su colonia aún persiste en las sábanas guardadas, un fantasma que me asfixia. Los vecinos me miran con lástima, susurran sobre la viuda loca que habla sola en su jardín, pero no saben que no estoy loca, solo rota, y que mi perro, el viejo Max, que yace enterrado bajo el olivo en el patio, fue el único que me mantuvo cuerda cuando todo se desmoronó. Cada tarde, me siento en el porche con una taza de té que se enfría olvidada, observando cómo los niños juegan en la calle, sus risas como ecos de una vida que tuve, y siento un vacío en el pecho, un hueco donde solían estar mis hijos, ahora distantes, viviendo en ciudades lejanas sin apenas llamar, porque la traición no solo me robó a mí, sino que envenenó los lazos que nos unían. A veces, en las noches de insomnio, cuando el viento aúlla contra las ventanas como un lamento, me levanto y camino descalza por el suelo frío, tocando las paredes agrietadas que han visto mis lágrimas silenciosas, y me pregunto cómo llegué aquí, a esta existencia de sombras y recuerdos, donde el mayor lujo es un momento de paz sin el peso del rencor. Mi cuerpo lleva las marcas del tiempo, arrugas profundas alrededor de los ojos de tanto llorar, manos venosas que tiemblan al sostener un vaso, y un corazón que late con fatiga, pero aún late, recordándome que sigo viva a pesar de todo. Hay días en que la soledad me aplasta, como cuando preparo la cena y pongo 2 platos por hábito, solo para retirar uno con un suspiro, o cuando veo parejas caminando de la mano y recuerdo cómo era sentirme amada, no traicionada. En el espejo del baño, con la luz tenue de una bombilla parpadeante, veo a una mujer que ha envejecido antes de tiempo, con el cabello gris recogido en un moño desordenado, ojos hundidos que guardan secretos, y una sonrisa que ya no alcanza los ojos, porque la dignidad perdida deja huellas que no se borran. Pero en medio de esta quietud, hay un ritual que me salva. Cada domingo, voy al cementerio con flores frescas, no solo para mi esposo, sino para Max, mi perro, cuya tumba humilde bajo el sauce llorón es un recordatorio de que la lealtad verdadera no pide nada a cambio. Los vecinos me evitan, quizás por miedo a que mi dolor sea contagioso, o porque en pueblos pequeños como este, las tragedias se convierten en chismes que se susurran en la panadería, pero yo no los culpo, solo sigo adelante, un paso a la vez,
con el peso de una vida que se rompió y que intenté pegar con manos temblorosas. A veces, en la quietud de la tarde, cuando el sol se filtra por las rendijas de las persianas, me siento en mi sillón raído y cierro los ojos, dejando que los recuerdos me invadan como olas suaves, no las tormentosas que me ahogan, sino las que me recuerdan que una vez fui joven, llena de sueños, y que a pesar de la pérdida, algo en mí sobrevive, tenaz como las raíces de un árbol viejo. Mi miedo más grande ahora es morir sola, sin que nadie sepa la verdad completa. Por eso estoy contando esto, para que mis palabras queden en el aire como un testamento, y quizás, solo quizás, encuentren eco en alguien que escuche. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio, a aquellos días dorados que parecen de otra vida, cuando yo era una mujer de 30 y tantos, con el cabello negro cayendo en ondas sobre mis hombros, y una sonrisa que iluminaba las habitaciones como si el sol se hubiera colado dentro. Vivíamos en una casa grande en el centro del pueblo, con paredes de adobe blanco que resplandecían bajo el sol de mediodía, y un jardín lleno de rosas rojas que yo cuidaba con devoción, podando cada espina con guantes desgastados mientras el aroma dulce me envolvía como un abrazo. Mi esposo, Antonio, era el hombre que todas envidiaban, alto, con ojos castaños que brillaban cuando me miraba, y una risa profunda que resonaba en la cocina durante las cenas familiares, donde preparábamos paella los domingos, con el aceite chisporroteando en la sartén y el azafrán tiñendo el aire de oro. Teníamos 2 hijos, María y Pedro, de 10 y 8 años, con caritas redondas y llenas de pecas, que corrían por el patio persiguiendo mariposas, sus voces infantiles mezclándose con el canto de los pájaros en los árboles frutales que daban naranjas jugosas cada primavera. Recuerdo las mañanas en que me despertaba con el olor a café fresco que Antonio preparaba, sirviéndomelo en la cama con un beso en la frente, susurrando «Buenos días, mi amor». Mientras los niños irrumpían en la habitación con dibujos garabateados en papel, exigiendo que los colgara en la nevera con imanes coloridos. Yo trabajaba como maestra en la escuela local, moldeando mentes jóvenes con cuentos de hadas y lecciones de historia, sintiendo el calor de sus manitas en las mías durante los recreos, y al volver a casa, Antonio me esperaba con una copa de vino tinto, contándome sobre su día en la fábrica, donde era supervisor, y planeábamos viajes que nunca hicimos, soñando con playas lejanas donde el mar besaba la arena blanca. Las noches eran mágicas, nos sentábamos en el porche bajo un cielo estrellado, con el viento susurrando secretos en las hojas, y Antonio tocaba la guitarra, sus dedos hábiles arrancando melodías que me hacían bailar descalza sobre el césped húmedo, mientras los niños aplaudían y pedían más. Había una complicidad en nuestra familia, como cuando inventábamos juegos absurdos, como cazar tesoros imaginarios en el sótano, donde el polvo danzaba en los rayos de luz que se colaban por las ventanitas altas, y encontrábamos tesoros como monedas antiguas o juguetes olvidados. Mis padres vivían cerca, y los fines de semana venían a almorzar, mi madre con su delantal floreado trayendo empanadas calientes, su aroma a cebolla y carne inundando la casa, y mi padre contando historias de su juventud con una voz ronca por los cigarrillos, mientras Antonio lo escuchaba con respeto, sirviéndole más vino. Teníamos amigos, como Rosa y Juan, que venían a barbacoas en el jardín, donde el humo de la parrilla se elevaba en espirales, y las risas se mezclaban con el crepitar del fuego, compartiendo confidencias bajo la luna llena que pintaba todo de plata. En aquellos días, me sentía invencible, como si el amor que nos unía fuera un escudo contra el mundo, y recuerdo una tarde en particular, cuando caminamos por el río, con el agua fría lamiendo nuestros pies descalzos, y Antonio me tomó de la mano, prometiendo que nada nos separaría, sus palabras cálidas como el sol que se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de rosas y naranjas. Pero incluso entonces, había sombras sutiles que ignoraba, como cuando Antonio llegaba tarde del trabajo, oliendo a perfume ajeno que atribuía a una compañera, o cuando el dinero en nuestra cuenta conjunta parecía evaporarse en gastos necesarios que nunca explicaba del todo, pero yo confiaba, porque el amor ciega, y en mi inocencia, veía solo la luz, no las grietas que se abrían lentamente bajo nuestros pies. Los niños crecían felices, María con su pasión por dibujar flores en cuadernos manchados de lápiz, y Pedro coleccionando piedras del río, cada una con una historia que inventaba, y yo los arropaba cada noche, besando sus frentes suaves,
susurrando cuentos de príncipes y dragones hasta que sus ojos se cerraban en sueños pacíficos. Había una calidez en nuestra vida, como el fuego en la chimenea durante los inviernos fríos, donde nos acurrucábamos con mantas tejidas por mi abuela, contando chistes que nos hacían reír hasta las lágrimas, y en esos momentos, pensaba que nada podría rompernos, que nuestra familia era un tapiz tejido con hilos de oro. Recuerdo un cumpleaños mío, cuando Antonio me sorprendió con un collar de plata que brillaba como estrellas, poniéndomelo al cuello con dedos gentiles, y los niños cantando desafinados pero con corazón, soplando velas en un pastel de chocolate que goteaba glaseado pegajoso. Aquellos eran los días en que el pueblo nos veía como la familia perfecta, envidiando nuestra casa con sus ventanas siempre abiertas a la brisa, y yo caminaba con la cabeza alta, sintiendo el sol en mi piel como una bendición. Pero ahora, mirando atrás, veo las señales que ignoré, las llamadas telefónicas que Antonio cortaba abruptamente cuando entraba en la habitación, el cansancio en sus ojos que atribuía al trabajo, y el modo en que mi suegra, con su mirada afilada, parecía saber algo que yo no, pero en mi felicidad, no preguntaba, porque cuestionar habría roto la ilusión. Y yo quería creer que todo era eterno. Las fiestas del pueblo eran nuestros momentos de gloria, bailando en la plaza bajo guirnaldas de luces parpadeantes, con música de acordeón llenando el aire, y Antonio me giraba en sus brazos, su aliento cálido en mi oído susurrando promesas que creí verdaderas. Teníamos un perro entonces, Max, un labrador dorado que adoptamos cuando era cachorro, con su pelaje suave como seda y ojos leales que me seguían a todas partes, durmiendo a los pies de nuestra cama, su ronroneo suave como un arrullo. Él era parte de la familia, lamiendo las caras de los niños cuando lloraban, y trayendo palos del jardín con cola meneante, un símbolo de la alegría simple que nos rodeaba. En aquellos años, la vida fluía como el río sereno, con curvas suaves y aguas claras, y yo no imaginaba que una tormenta se avecinaba, lista para arrastrarlo todo. Todo comenzó con pequeñas fisuras que al principio parecían insignificantes, como grietas en una pared que uno ignora hasta que el techo se derrumba. Recuerdo que Antonio empezó a llegar más tarde a casa, sus excusas envueltas en sonrisas cansadas, diciendo que había reuniones en la fábrica que se extendían hasta la noche, y yo, con el corazón confiado, le preparaba la cena caliente, sintiendo el vapor del guiso de lentejas elevándose en la cocina mientras los niños preguntaban por papá con voces inocentes. Pero el aroma de su ropa cambiaba, un perfume dulzón que no era el mío, y cuando lo mencionaba, él se reía, diciendo que era de una nueva secretaria que fumaba demasiado, y yo me tragaba la duda como un sorbo amargo de vino, porque dudar de él era dudar de nosotros. El dinero empezó a escasear de manera sutil, notaba que la cuenta bancaria bajaba más rápido de lo normal, facturas que pagaba tarde, y cuando le preguntaba, él murmuraba sobre inversiones en el negocio familiar, prometiendo que pronto todo se arreglaría, sus ojos evitando los míos mientras cortaba el pan en la mesa. Yo sentía un nudo en el estómago, una ansiedad que me quitaba el sueño, tumbada en la cama con el techo girando en la oscuridad, el sonido de su respiración profunda a mi lado contrastando con mi pulso acelerado. Los niños notaban la tensión, María dibujando menos y Pedro preguntando por qué mamá parecía triste, sus manitas tocando mi rostro con preocupación, y yo le sonreía, inventando excusas sobre el cansancio de la escuela. Una noche, encontré un recibo en su bolsillo, de una cena cara en la ciudad vecina, para 2 personas, y mi corazón se apretó como un puño, pero cuando lo confronté, él juró que era con un cliente, su voz suave pero con un filo nuevo, y me sentí loca por sospechar, gaslighteada en mi propia casa. El pueblo empezaba a susurrar, vecinos mirando de reojo cuando pasaba por la plaza, el viento llevando chismes como hojas secas, y mi suegra, en visitas cada vez más raras, me miraba con piedad, diciendo los hombres son así, Elena, no preguntes mucho. Mi apetito se fue, el peso cayendo de mis huesos como si el dolor me comiera por dentro, y las noches se volvían eternas, con lluvias golpeando el techo como acusaciones. Intenté hablar con Antonio, una tarde en el jardín donde las rosas empezaban a marchitarse por mi descuido, pero él me besó la frente, prometiendo un fin de semana juntos, y por un momento, creí que todo volvería a ser como antes. Pero las grietas se ampliaban, llamadas anónimas que colgaban cuando respondía, el teléfono sonando en la quietud de la noche como un presagio, y una vez, vi a Antonio hablando con una mujer desconocida en la plaza, su mano en su brazo demasiado tiempo, y cuando llegué a casa, el espejo reflejaba una mujer con ojos hinchados de lágrimas contenidas. Mi amistad con Rosa se tensaba, ella insinuando que sabía algo pero callando cuando presionaba,
y yo caminaba por las calles empedradas con el pecho apretado, el aire pesado como plomo. La ansiedad se manifestaba en temblores, mis manos temblando al sostener la tiza en la escuela, y los alumnos preguntando si estaba enferma. Una noche, revisando papeles en su escritorio, encontré documentos de un préstamo a mi nombre que no recordaba firmar, la tinta fresca como una traición, y el mundo se inclinó, pero Antonio lo explicó como una sorpresa para reformar la casa, y yo quise creerle, porque la alternativa era un abismo. El clima parecía reflejar mi interior, días grises con nubes bajas, lluvia fina que empapaba todo, y yo me sentía como una flor ahogada, luchando por mantener la normalidad mientras el suelo se abría bajo mis pies. Finalmente, las sospechas se acumularon como una pila de cartas sin abrir, y supe que algo se rompía irremediablemente, pero aún no imaginaba la magnitud del desastre que se avecinaba. El momento de la revelación llegó como un trueno en una noche clara, sin advertencia, destrozando todo lo que creía sólido. Era una tarde de otoño, con hojas crujiendo bajo mis pies mientras volvía de la escuela, el aire fresco cargado con el olor a tierra húmeda, y entré en casa esperando el silencio habitual, pero encontré a Antonio en la sala, su rostro pálido como papel, sentado con papeles esparcidos en la mesa, y al lado, mi hermano, Carlos, con ojos evasivos y manos entrelazadas. «Elena, siéntate», dijo Antonio con voz ronca, y mi corazón se detuvo, sintiendo el peso del aire espesarse como niebla. Me senté en el sofá desgastado, el tejido áspero contra mis piernas, y entonces lo dijeron. Habían usado mi nombre para pedir préstamos masivos, invirtiendo en un negocio fraudulento que prometía riquezas, pero todo se había derrumbado, dejando deudas que nos ahogaban, y peor aún, Antonio confesó una aventura con la mujer del socio, que había sido el catalizador de todo. Las palabras cayeron como golpes. «Lo siento, Elena, pero el amor se acabó hace tiempo», murmuró, y mi mundo se fragmentó, el sonido de mi respiración entrecortada llenando la habitación mientras el reloj tic-tacaba como un corazón indiferente. Sentí un frío que se extendía desde mi pecho, mis manos entumecidas como si el sangre se hubiera congelado, y pregunté con voz temblorosa, «¿Cómo pudiste? ¿Con mi propio hermano involucrado?» Y Carlos balbuceó excusas sobre desesperación financiera, pero sus ojos traicionaban la codicia. La confrontación escaló, yo gritando por primera vez en años, mi voz quebrada como cristal roto. «Me quitasteis todo. Mi confianza, mi futuro, mis hijos verán esto». Y Antonio replicó con frialdad, «Tú siempre fuiste ingenua, Elena, esto es el mundo real». Palabras que cortaron como cuchillas, revelando que la aventura había durado años, que los niños sabían algo pero callaban por miedo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, el sabor salado en mis labios, y me puse de pie, tambaleándome, el piso inclinándose como en un terremoto emocional. Salí al jardín, el viento azotando mi cabello, y vomité en las rosas marchitas, mi cuerpo convulsionando con sollozos que me doblaban en dos. Esa noche, no dormí. Me senté en la cocina con una taza de té fría, las manos temblando al sostenerla, mientras oía a Antonio empacar en la habitación, sus pasos pesados como sentencias. Al día siguiente, los acreedores llamaron, voces impersonales exigiendo pagos, y el pueblo entero se enteró pronto, chismes extendiéndose como fuego en seco, vecinos mirando con lástima o desprecio, diciendo que era mi culpa por no ver las señales. Perdí la casa en semanas, subastada para pagar deudas que no eran mías, y mi dignidad se evaporó en las miradas juzgadoras, sintiéndome desnuda ante el mundo. Los niños, confundidos, lloraban preguntando por papá, y yo los abracé, oliendo su inocencia, pero dentro, moría un poco más. Antonio se fue con la otra mujer, llevándose lo poco que quedaba, y Carlos desapareció, dejando solo silencio acusador. En esos días inmediatos, caminé como un fantasma, el peso de la traición aplastándome, y cada aliento dolía como si inhalara vidrios rotos. La devastación no terminó ahí, se extendió como veneno, infectando cada recuerdo, cada rincón de mi ser. En el periodo oscuro que siguió, me hundí en un abismo donde la luz parecía un recuerdo lejano, viviendo en una habitación alquilada en las afueras del pueblo, con paredes húmedas que olían a moho y un colchón hundido que absorbía mis lágrimas nocturnas. Los días se fundían en un gris interminable, despertando con el pecho apretado, incapaz de comer más que migajas de pan seco que se atascaban en mi garganta seca, y el espejo reflejaba a una mujer demacrada, con ojeras profundas como pozos y cabello enmarañado que no me molestaba en peinar. La depresión me envolvió como una manta pesada,
haciendo que me quedara en cama durante horas, escuchando la lluvia golpear el techo como lágrimas ajenas, y en momentos de raya, rompí platos contra la pared, los fragmentos esparciéndose como mis sueños rotos. Pensé en acabar con todo más de una vez, mirando el frasco de pastillas en la mesita, mis dedos temblando al tocarlo, pero el pensamiento de mis hijos me detenía, sus caritas inocentes flotando en mi mente como anclas. Max, mi perro, era mi único consuelo, acurrucándose a mis pies con su pelaje cálido, lamiendo mis manos aladas de lágrimas, su mirada leal recordándome que no estaba completamente sola. Los niños vivían conmigo al principio, pero la pobreza nos mordía, comidas escasas de sopa aguada y ropa remendada, y María lloraba por las noches, preguntando por qué papá no volvía, rompiéndome el corazón un poco más. Intenté trabajar, pero la escuela me despidió por falta de concentración, y me encontré limpiando casas ajenas, sintiendo la humillación en cada trapo que pasaba por suelos sucios. Las noches eran lo peor, insomnio arañando mi mente con recuerdos de la traición. Reviviendo la confrontación una y otra vez, las palabras de Antonio resonando como ecos crueles. Hice cosas destructivas, como beber vino barato hasta que el mundo giraba, despertando con dolor de cabeza y arrepentimiento, o gritando sola en el bosque, mi voz ronca perdida en los árboles. Pero hubo chispas de resiliencia. Una mañana, Max me sacó a caminar, su cola meneante insistiendo, y el aire fresco me recordó que el mundo seguía girando. Una amiga, Rosa, venía con comida, sentándose en silencio conmigo, su presencia un bálsamo en la soledad. Lentamente, empecé a levantarme, cocinando comidas simples para los niños, viendo sus sonrisas como rayos de sol en la tormenta. La recuperación no fue lineal, había retrocesos, como cuando vi a Antonio en el pueblo con su nueva familia, el dolor fresco como una herida reabierta, pero seguía adelante, un paso tambaleante a la vez, aferrándome a Max como a un salvavidas. El giro inesperado llegó meses después, cuando creía que nada podría sorprenderme más, pero Max, en una de nuestras caminatas nocturnas por el bosque, empezó a ladrar frenéticamente, cavando en la tierra húmeda bajo un roble antiguo, sus patas arañando con determinación hasta desenterrar una caja metálica oxidada. Mi corazón latió con fuerza mientras la abría con manos temblorosas, el metal frío contra mi piel, y dentro encontré documentos ocultos. Pruebas de que Antonio y Carlos habían escondido dinero robado, no solo deudas, sino un fraude mayor involucrando al alcalde del pueblo, con firmas falsificadas y transferencias ilegales que revelaban que mi traición era parte de un esquema más grande. Lágrimas de incredulidad rodaron por mis mejillas al leer las cartas, donde Antonio admitía en notas privadas que me había usado como chivo expiatorio, planeando huir con el botín, pero el pánico los había hecho enterrarlo. Max, con su olfato infalible, había encontrado lo que ningún humano buscó, y en ese momento, bajo la luna pálida, el mundo se recontextualizó. No era solo una víctima de infidelidad, sino de un crimen calculado, y el dinero allí podía salvarme, pero también exponerlos. Recordé momentos pasados, como cuando Antonio insistía en paseos por ese bosque, ahora viéndolos como excusas para esconder el tesoro, y Max ladrando entonces, ignorado. Mi reacción fue una mezcla de euforia y terror, abrazando a Max con sollozos, su pelaje húmedo por la tierra, sintiendo que el destino me daba una segunda oportunidad. Esto cambiaba todo, el pueblo entero estaba implicado indirectamente, y yo tenía el poder de revelar la verdad, reescribiendo mi historia de víctima a vengadora. Con el corazón acelerado, guardé la caja en casa, pasando noches en vela planeando, y supe que este twist era el regalo de la lealtad de un perro que valía más que cualquier humano. Armado con esta nueva verdad, enfrenté la confrontación final en una mañana brumosa, caminando hacia la casa donde Antonio vivía ahora, con la caja bajo el brazo y Max a mi lado, su presencia dándome fuerza. Toqué la puerta con nudillos firmes, y cuando abrió, su rostro se descompuso al verme, balbuceando Elena, ¿qué haces aquí? Pero yo entré sin invitación, depositando la caja en la mesa con un tut sordo, y dije con voz Teddy, encontré tu secreto, Antonio, y el de Carlos. Esto acaba ahora. Él palideció, intentando negar, pero abrí la caja, esparciendo papeles que probaban el fraude, y su nueva mujer, pálida en la esquina, murmuró acusaciones. Me quitaste mi vida, le dije, mi voz temblando pero fuerte, pero no te llevarás mi silencio. Llamé a la policía allí mismo, el teléfono pesado en mi mano, y mientras esperábamos, el diálogo cortó profundo. Te amé, Elena, pero la ambición me cegó, confesó él,
lágrimas en sus ojos por primera vez, y yo respondí, el amor no roba, Antonio. Tú no me amaste, me usaste. Carlos llegó alertado, su rostro en shock, y la escena se volvió caótica, acusaciones volando como dardos, pero yo me mantuve firme, sintiendo el peso de años levantarse de mis hombros. La policía llegó, sirenas cortando el aire quieto, y los arrestaron, el clic de las esposas como música de justicia. Elegí la verdad sobre el dinero, entregando todo para limpiar mi nombre, y aunque perdí el botín en el proceso legal, gané mi dignidad de vuelta. Ese momento de catarsis me transformó, saliendo de allí con la cabeza alta, Max ladrando triunfante, sabiendo que había elegido sanar en lugar de vengarme más. El pueblo se conmocionó, susurrando sobre el perro que desenterró la verdad, y yo, finalmente libre, empecé a reconstruir. Volviendo al presente, ahora entiendo aquellos detalles de mi vida cotidiana con una claridad que el tiempo ha pulido como una piedra en el río. Ese cajón que nunca abro contiene las copias de aquellos documentos, un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, libera, y la fecha cerca en el calendario es el aniversario del descubrimiento de Max, un día que celebro en silencio con una caminata al bosque, sintiendo el viento como un susurro de gratitud. Vivo con las cicatrices, pero ellas me han hecho más fuerte, mis manos arrugadas ahora sostienen el té con firmeza, y aunque la soledad persiste, es una compañera elegida, no impuesta. He aprendido que la traición no define quién soy, sino cómo me levanto, y miro a mi yo joven con compasión, deseando decirle, confía en tu instinto, pero no temas el dolor, porque te forja. La vida me enseñó que la dignidad no se pierde para siempre, se recupera en pedazos, como un mosaico reconstruido, y aunque algunas noches el rencor susurra, lo silencio con recuerdos de Max, cuya lealtad me mostró que el amor verdadero no traiciona. Hoy, en esta casita humilde, encuentro paz en las pequeñas cosas, el aroma del pan fresco, el sonido de niños jugando afuera, y la certeza de que sobreviví lo imposible. El pueblo me ve diferente ahora, con respeto mezclado con asombro, y yo camino con pasos seguros, sabiendo que el dolor me dio sabiduría, una que comparto contigo para que sepas que no estás sola en tus batallas. Aprendí que la vida te quita para darte algo más profundo, que las traiciones revelan fortalezas ocultas, y que un perro puede enseñar más sobre lealtad que cualquier humano. He vivido lo suficiente para saber que el perdón no borra las heridas, pero las hace llevaderas, y que la dignidad reside en cómo nos levantamos, no en cómo caemos. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has perdido a alguien que amabas? ¿Has descubierto secretos que cambiaron todo? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que no estás solo en su dolor. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar. Podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. Al final, lo que queda es la lealtad que nos salva cuando todo lo demás falla.